La vecindad despertó con un silencio raro, espeso, como si la madrugada hubiera decidido quedarse a vivir entre los muros descascarados. No era el silencio habitual antes de los gritos, los balonazos o los regaños. Era uno que pesaba en el pecho, que hacía doler los recuerdos. El patio parecía más pequeño esa mañana, como si la pobreza hubiera encogido el espacio durante la noche. Las paredes lloraban humedad. El barril del chavo estaba torcido, con la tapa a medio caer, como un ojo cansado que ya no quería mirar. Don Ramón estaba sentado en una silla coja, mirando el suelo. La barba le crecía desordenada y los ojos, hundidos, parecían haber visto demasiadas derrotas. La Chilindrina dormía aún, abrazada a un cuaderno viejo, con dibujos de casas que no se caían a pedazos. Don Ramón pensaba en la renta, como siempre, pero también en algo más profundo. En la sensación de que el mundo se estaba volviendo cruel a una velocidad imposible de seguir. «Papá», murmuró la Chilindrina al despertar. «Hoy sí vamos a desayunar». Don Ramón tragó saliva. «Luego vemos, hija. Luego vemos». Antes de que pudiera decir algo más, el chirrido del portón rompió el aire. El chavo salió de su barril, despeinado, con los ojos rojos de haber llorado en sueños. Fue sin querer queriendo, dijo sin que nadie le hubiera preguntado nada. Soñé que ya no había tortas en ningún lado. Don Ramón lo miró con una tristeza que no sabía esconder. Muchacho. Ojalá ese fuera el peor de los sueños. El golpe seco de unos pasos resonó en el patio. «Don Ramón», gritó doña Florinda, con la voz tensa. «No se le ocurra estar aquí». Kiko apareció detrás de ella, inflando los cachetes, aferrado a un juguete roto. «Mamá, tengo hambre», se quejó. «Y este patio me da miedo hoy». Antes de que doña Florinda pudiera responder, otra voz se sumó, más formal, pero cargada de una incomodidad extraña. «Doña Florinda», dijo el profesor Girafales, acomodándose la corbata. «He venido a visitarla, pero siento algo raro en el ambiente». Nadie respondió. Entonces ocurrió algo que jamás había pasado en la vecindad. Un automóvil negro se detuvo frente al portón. No era el coche del señor Barriga. Era más frío, más ajeno, como si no perteneciera a ese mundo. El portón se abrió lentamente. Un hombre trajeado bajó, mirando todo con distancia. «¿Don Ramón Valdés?», preguntó. Don Ramón se puso de pie, desconfiado. «¿Y usted quién es?». «Represento al gobierno de los Estados Unidos. Vengo con un mensaje urgente». El nombre llegó como un disparo invisible. «Donald Trump desea hablar con usted». La vecindad entera pareció encogerse. El chavo abrió la boca, sin entender. Doña Clotilde asomó desde su puerta, con el rostro pálido. «Esto no puede ser bueno», susurró. «Nada que viene de tan lejos lo es». «Renta», gritó de pronto otra voz, rompiendo el hechizo. «Renta, renta». El señor Barriga entró jadeando, seguido de Ñoño, que miraba todo con ojos asustados. «Don Ramón», empezó, pero se detuvo al ver al hombre del traje. «¿Interrumpo algo?». Siempre respondió don Ramón, con una amargura nueva. El enviado no perdió tiempo. Sacó un teléfono y lo extendió. «Es ahora o nunca». Don Ramón dudó. Miró a la Chilindrina. Miró al chavo. Miró las paredes, el suelo, la miseria conocida. Tomó el teléfono. «Bueno». La voz al otro lado era dura, directa, sin espacio para dudas. «Señor Valdés», dijo Trump. «Necesito un hombre que entienda la pobreza, el miedo, la presión constante. Necesito a alguien que no tenga nada que perder. Venezuela se está desangrando. Nicolás Maduro debe ser capturado. Usaremos fuerza militar, pero necesitamos ojos, gente común que se mueva sin levantar sospechas. Su vecindad es perfecta». Don Ramón sintió un nudo en la garganta. «Yo no soy un soldado», respondió.
Apenas puedo pagar la renta. Precisamente, contestó la voz. Usted sabe lo que es sobrevivir. Piénselo como una oportunidad de cambiar algo. O de hundirse con todo lo demás. La llamada terminó. El silencio volvió, pero ahora era peor. ¿Qué quería ese señor?, preguntó la Chilindrina, con miedo. Don Ramón se pasó la mano por el rostro. Meterme en algo grande. Algo que huele a muerte. Muerte, repitió el chavo, bajito. Como cuando uno se queda solo. Nadie respondió. El señor Barriga tragó saliva. Don Ramón. Por una vez no le voy a cobrar la renta, dijo. Sea lo que sea. No suena bien. Doña Florinda abrazó a Kiko con fuerza. Esto no es asunto de la vecindad, dijo. Aquí ya tenemos suficiente tristeza. Pero don Ramón sabía que no era cierto. La tristeza ya había entrado hacía tiempo. Solo que ahora tenía nombre, país, y un destino marcado. Esa mañana, la vecindad dejó de ser solo un lugar pobre. Se convirtió en un punto de partida hacia algo que nadie estaba preparado para enfrentar. Y en los ojos de don Ramón, por primera vez, no había pereza ni burla. Solo un miedo profundo, real, humano. La decisión no llegó como un acto heroico, sino como una rendición lenta. Don Ramón no dijo sí de inmediato, pero tampoco dijo no. Esa noche no durmió. Escuchó a la vecindad respirar. Los pasos del chavo dando vueltas en el patio, el llanto contenido de la Chilindrina, el murmullo nervioso de doña Florinda rezando en voz baja. El mundo seguía igual de miserable, pero ahora tenía una grieta por donde se colaba algo peor. A la mañana siguiente, el hombre del traje regresó. El tiempo se acaba, dijo sin rodeos. Venezuela no aguanta más. Don Ramón lo miró fijamente. ¿Y qué se supone que hagamos nosotros? El hombre respiró hondo. Observar. Escuchar. Memorizar. Hay contactos, rutas, nombres. Ustedes no disparan. Pero ayudan a que otros lo hagan. El chavo, que escuchaba escondido detrás del barril, preguntó con voz temblorosa. Eso duele. Nadie respondió. El plan era simple y cruel. La vecindad serviría como punto de reunión discreto para información recolectada por migrantes venezolanos que huyan del hambre. Doña Clotilde, con su fama de solitaria, sería quien alojara a algunos. El profesor Girafales usaría sus viajes académicos para transportar documentos. El señor Barriga, con su dinero y contactos, facilitaría movimientos sin levantar sospechas. Nadie era indispensable. Todos eran reemplazables. ¿Y mi hijo?, preguntó doña Florinda, apretando a Kiko. También lo van a usar. No respondió el hombre. Pero aprenderá a callar. Eso fue lo que más dolió. Las primeras semanas trajeron historias que nadie quería escuchar. Hombres flacos como sombras, mujeres con niños dormidos por puro agotamiento, ojos vacíos que ya no pedían ayuda. Don Ramón escuchaba todo, fumando en silencio. No comimos en 3 días, contó uno. Mi hermano murió esperando gasolina. La Chilindrina anotaba nombres en su cuaderno, con manos temblorosas. Papá, susurró una noche. Esto no es un juego. Nunca lo fue, respondió él. El chavo empezó a tener pesadillas. Soñaba con mesas vacías, con gente peleando por migajas. Una madrugada se metió en el barril y no quiso salir. Aquí no me encuentran, decía. Aquí no hay hambre. Pero el hambre estaba en todas partes. Un día llegó la noticia. La operación avanzaba. Tropas se movilizaban. Maduro estaba cercado, pero no acorralado. La represión aumentó. Más muertos. Más desaparecidos. Todo esto, dijo el profesor Girafales, con la voz rota. ¿Y si no sirve de nada? Sirve para alguien, contestó don Ramón. Seguro no para los que se mueren. La vecindad comenzó a cambiar. Nadie gritaba ta 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 ta. Ni jugaba fútbol.
Doña Florinda envejeció en semanas. Ñoño dejó de comer dulces. El señor Barriga perdió peso. Nunca pensé que cobrar renta fuera lo menos ruin que haría en mi vida, confesó una noche. Entonces llegó el golpe. Uno de los contactos fue detenido. Torturado. Habló. El aviso llegó tarde. Tienen nombres, dijo el hombre del traje, sudando. Direcciones. Esto ya no es discreto. ¿Y ahora qué?, preguntó don Ramón. Ahora aguantan. Las noticias mostraban imágenes borrosas. Soldados, gritos, calles vacías. Se decía que Maduro se escondía, que usaba civiles como escudos. Cada rumor traía más sangre. Una noche, la vecindad fue rodeada por patrullas locales. No militares, pero suficientes para intimidar. El chavo se aferró a don Ramón. No quiero estar solo, lloró. No quiero desaparecer. Don Ramón lo abrazó como nunca. Escucha bien, muchacho, le dijo. Pase lo que pase. Tú no hiciste nada malo. Doña Clotilde fue la primera en caer. Se la llevaron sin explicación. El silencio de su departamento fue peor que cualquier grito. Esto ya no tiene vuelta atrás, dijo doña Florinda, con odio. Nos usaron. Siempre lo hacen, respondió don Ramón. Solo que ahora lo sabemos. El teléfono volvió a sonar. Otra llamada. La captura es inminente, dijo la voz de Trump. Pero habrá consecuencias. Prepárense. ¿Consecuencias para quién?, preguntó don Ramón. La llamada se cortó. Esa noche, la vecindad entendió algo terrible. No eran héroes, ni villanos. Eran piezas pequeñas en una máquina enorme, indiferente. Y cuando la máquina avanzaba, trituraba todo a su paso. El desarrollo de la operación continuaba, pero el miedo ya había ganado. No quedaba esperanza, solo la espera. Y esperar, en ese mundo, era otra forma de morir lentamente. El final no llegó con explosiones ni discursos. Llegó como llegan las peores cosas. En silencio, cuando ya nadie tiene fuerzas para gritar. La vecindad amaneció sitiada. No por soldados extranjeros ni por cámaras de televisión, sino por patrullas locales, hombres mal dormidos con armas colgándoles del cuerpo como extensiones naturales. No preguntaban. Ya sabían. Las órdenes no necesitaban explicación. Don Ramón estaba de pie en el patio, con la espalda recta por primera vez en años. La chilindrina no se separaba de él. El chavo, con el gorro apretado entre las manos, miraba el suelo como si ahí pudiera esconderse. Papá, susurró ella. Dijiste que esto ayudaría a alguien. Don Ramón no respondió de inmediato. Observó las paredes descascaradas, el barril, las puertas cerradas. Todo seguía ahí, pero ya no significaba nada. Eso creí, dijo al fin. A veces creer es lo único que nos dejan. El profesor Girafales fue sacado de su departamento primero. No opuso resistencia. Doña Florinda gritó cuando lo empujaron contra el coche. Esto es un abuso, clamó. Mi Roro no es un criminal. Un agente la empujó sin mirarla. Aprenda a callar, señora. Kiko lloraba, no por miedo, sino por confusión. No entendía por qué los adultos siempre decían que todo estaría bien cuando nunca lo estaba. El señor Barriga intentó hablar, mostrar papeles, explicar influencias. No sirvió. Ñoño temblaba, aferrado a su padre, demasiado consciente por primera vez de que el dinero no lo protegía de todo. Perdón, don Ramón. Alcanzó a decirle el señor Barriga. Perdón por la renta. Por todo. Don Ramón negó con la cabeza. No es su culpa, respondió. Nadie elige la máquina. Solo le toca estar debajo. Un radio crepitó. Noticias fragmentadas se filtraban entre órdenes secas. Maduro no fue capturado. Había escapado una vez más. La operación había dejado muertos, desaparecidos, barrios enteros castigados como advertencia.
La historia se repetía con otros nombres. El hombre del traje apareció por última vez. Ya no parecía seguro, solo cansado. Lo siento, dijo. Esto se salió de control. Don Ramón lo miró con desprecio tranquilo. Nunca estuvo en control. El gobierno negará todo vínculo, añadió el hombre. Ustedes no existen. Y se fue. Eso fue lo peor. Darse cuenta de que todo el dolor no tendría ni siquiera un responsable visible. Doña Clotilde nunca regresó. Nadie volvió a mencionar su nombre en voz alta. En Venezuela, dijeron después, la represión se intensificó. Más hambre. Más miedo. Más silencios obligados. La vecindad fue vaciada poco a poco. Algunos vecinos desaparecieron en interrogatorios interminables. Otros fueron liberados, pero regresaron rotos, con la mirada perdida, como si algo esencial se hubiera quedado en una habitación sin ventanas. Don Ramón volvió una noche, solo. Más flaco. Más viejo. La Chilindrina no estaba con él. ¿Y la niña?, preguntó el chavo, con esperanza frágil. Don Ramón tardó en responder. La mandé lejos, dijo. Con gente que aún puede huir. ¿Y nosotros? Don Ramón se sentó en la silla coja. Esta vez no había ironía en su voz. Nosotros ya no. El chavo se acercó despacio. Hicimos algo malo. Don Ramón lo miró. Por primera vez, no como un niño molesto, sino como alguien que había aprendido demasiado pronto. No respondió. Hicimos lo que hacen los pobres cuando los poderosos juegan a salvar el mundo. Sobrevivir como podemos. El portón se cerró definitivamente días después. La vecindad fue demolida bajo el pretexto de renovación urbana. Nadie protestó. Nadie recordó. Era más fácil así. En las noticias, Venezuela seguía apareciendo como una herida abierta. Maduro seguía en el poder. Trump dio declaraciones ambiguas. Todos siguieron adelante. Don Ramón y el chavo caminaron juntos por una calle cualquiera, sin destino claro. No había risas. No había música. Solo pasos. Tengo hambre, dijo el chavo. Don Ramón no respondió. Metió la mano en el bolsillo. No había nada. El mundo no se acabó ese día. Eso fue lo más cruel. Continuó, indiferente, dejando atrás a los que creyeron que podían cambiar algo. Y en algún lugar, muy lejos de cámaras y discursos, la historia de la vecindad murió sin justicia, sin cierre digno, como mueren casi todas las historias de los que no importan. No hubo héroes. No hubo victoria. Solo personas comunes aplastadas por una realidad que nunca les pidió permiso. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...